Nadie en la alta sociedad de Viena se atrevía a cuestionar la santidad del doctor Friedrich von Helsing. Era el Salvador, el hombre milagroso que devolvía la luz a quienes vivían en la oscuridad, un caballero intachable de manos firmes y voz suave. Pero aquella brumosa madrugada de 1923, cuando los oficiales forzaron la cerradura de su sótano oculto, el mito se desmoronó entre gritos de horror puro. No encontraron instrumental médico de vanguardia ni premios académicos. Lo que las linternas iluminaron en las estanterías hizo que el comisario cayera de rodillas. Más de 300 frascos de cristal y dentro de ellos, flotando en un líquido turbio, cientos de ojos humanos perfectamente conservados que parecían observar la intrusión con una acusación silenciosa y eterna. ¿Cómo el hombre más respetado de la ciudad ocultó un matadero detrás de su consultorio? Antes de atrevernos a cruzar el umbral hacia este abismo de locura clínica y bisturís afilados, te extiendo una invitación solemne para unirte a nuestra congregación de buscadores de la verdad. Suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana de las notificaciones. Es la única manera de asegurar que serás alertado cuando desenterremos el próximo expediente prohibido del archivo. No permitas que la historia se pierda en las sombras sin ti. Conviértete en un guardián de la memoria oscura y acompáñame en este descenso. Viena, en el otoño de 1923, no era simplemente una ciudad. Era un organismo vivo y palpitante que intentaba sanar las gangrenas dejadas por la Gran Guerra, un laberinto de adoquines húmedos y farolas de gas que parpadeaban como ojos moribundos bajo la niebla perpetua del Danubio. En este escenario de decadencia imperial y vanguardia científica, un nombre brillaba con la intensidad de un faro de esperanza. El doctor Friedrich von Helsing. No era un médico cualquiera, sino una eminencia, un oftalmólogo cuyas manos eran descritas por la prensa local como instrumentos divinos capaces de devolver la vista a los veteranos cegados por el gas mostaza y a los niños nacidos en la penumbra de la pobreza. Su clínica, ubicada en un edificio de arquitectura neogótica en el distrito más exclusivo, era un santuario de mármol y silencio donde el dolor parecía estar prohibido. Von Helsing caminaba por los pasillos con la elegancia de un aristócrata y la humildad de un monje, siempre vestido de negro impoluto, con una mirada que, irónicamente, nadie podía descifrar del todo detrás de sus gruesas gafas redondas. La alta sociedad vienesa lo adoraba, las madres le confiaban a sus hijos y el ayuntamiento lo consideraba un pilar moral intocable. Sin embargo, bajo esa capa de respetabilidad quirúrgica, algo purulento comenzaba a gestarse en los callejones traseros donde la luz de las farolas no llegaba. Hagamos una pausa necesaria en este punto del relato. La atmósfera se está tornando densa y necesito saber que no estoy hablando al vacío. Quiero que te detengas y escribas ahora mismo en los comentarios desde qué ciudad y país estás presenciando este relato. Deja tu marca en este registro global. Es vital saber desde dónde nos observan los testigos de la historia sombría. Te leeré en las sombras, retomando el hilo de nuestra tragedia, mientras los valses sonaban en los salones de baile y el champán corría en honor al buen doctor. Una serie de desapariciones silenciosas comenzó a plagar los barrios bajos de la ciudad, aquellos lugares que la gente decente prefería ignorar. Al principio nadie notó el patrón, o quizás nadie quiso notarlo porque las víctimas eran invisibles sociales. Mendigos, prostitutas ancianas, huérfanos de la guerra que dormían en los portales. La policía, abrumada por la inestabilidad política de la época, archivaba los casos como fugas voluntarias o muertes por hipotermia. Pero había un detalle macabro que conectaba a todas estas almas perdidas. Un hilo conductor tan sutil como terrorífico que solo se haría evidente demasiado tarde.
Todos los desaparecidos poseían una característica física muy específica, una anomalía o una perfección en sus ojos que los hacía únicos. Un mendigo con un iris de un azul glacial casi blanco, una joven florista con heterocromía, un niño con ojos tan oscuros que parecían pozos sin fondo. Von Helsing no buscaba dinero ni poder político. Su hambre era de una naturaleza mucho más estética y visceral. Mientras Viena lo aplaudía de día, de noche, el ángel de la visión recorría las calles en su carruaje negro, no para curar, sino para recolectar las piezas más exquisitas para su galería privada, convencido de que la belleza absoluta merecía ser preservada de la podredumbre de la muerte, costara lo que costara. Para comprender la magnitud de la atrocidad que se desvelaría en aquel sótano de Viena, es imperativo retroceder en el tiempo, mucho antes de que el nombre de Friedrich von Helsing fuera susurrado con reverencia en los círculos médicos. Debemos escarbar en las raíces podridas de su árbol genealógico, en una época donde la disciplina era sinónimo de violencia y el afecto se consideraba una debilidad vulgar. Friedrich nació en el invierno de 1878, hijo único de una dinastía de cirujanos prusianos que habían servido a la corona con una lealtad fría y mecánica. La mansión de los von Helsing no era un hogar. Era un mausoleo de expectativas rígidas, donde el silencio reinaba en los pasillos de techos altos y las risas infantiles estaban estrictamente prohibidas. Desde sus primeros años, el pequeño Friedrich mostró una desconexión inquietante con el mundo de los vivos. Mientras otros niños de su edad jugaban con soldados de plomo en los jardines, él pasaba horas interminables en la biblioteca de su padre, absorto no en cuentos de hadas, sino en atlas de anatomía patológica, fascinado por las ilustraciones detalladas de músculos desollados y esqueletos expuestos. Las institutrices, mujeres severas que solían durar poco en el servicio de la casa, a menudo lo encontraban en el invernadero trasero, observando con una quietud depredadora cómo las arañas envolvían a sus presas, o disecando con la precisión de un relojero los cadáveres de pájaros que caían durante las tormentas. Pero no le interesaban las alas, ni los corazones diminutos. Su obsesión, ya en esa tierna infancia, eran los ojos. Le perturbaba profundamente cómo, tras la muerte, el brillo vital del ojo, esa chispa que él consideraba la esencia misma del ser, se desvanecía rápidamente para dar paso a una opacidad lechosa y muerta. Para Friedrich, la muerte no era una tragedia por la pérdida de la vida, sino una ofensa estética por la pérdida de la claridad en la mirada. El padre de Friedrich, el barón Gerhard von Helsing, era un hombre de hielo y acero, un cirujano militar retirado que despreciaba cualquier muestra de emoción. Lejos de horrorizarse por las tendencias macabras de su hijo, vio en esa curiosidad mórbida el germen de un gran médico. Fomentó esa frialdad, enseñándole al niño de apenas 10 años que el cuerpo humano no era un templo sagrado, sino una máquina biológica compleja que a veces requiera reparaciones y en otras ocasiones desmantelamiento. Las cenas en la casa von Helsing eran interrogatorios sobre fisiología y latín, y cualquier error se pagaba con castigos físicos calculados para no dejar marcas visibles, pero sí cicatrices en la psique. Fue en esta fragua de exigencia y desapego donde Friedrich aprendió a compartimentar su mente, separando la moralidad de la curiosidad científica. A los 18 años, ingresó en la prestigiosa Facultad de Medicina de la Universidad de Viena con las calificaciones más altas jamás registradas. Sus compañeros lo recordaban como una figura espectral, un joven pálido y delgado que nunca asistía a las tabernas ni participaba en los debates políticos estudiantiles. Siempre estaba en la sala de disección, inclinado sobre los cadáveres frescos que llegaban de los asilos y las prisiones,
trabajando con una destreza que hacía que incluso los profesores veteranos sintieran un escalofrío. Le llamaban el escalpelo de hielo, un apodo que él llevaba con orgullo secreto. Sin embargo, lo que nadie sabía era que Friedrich no se quedaba hasta tarde por amor al aprendizaje académico. Se quedaba porque era el único momento en que podía estar a solas con los ojos de los muertos antes de que la descomposición hiciera su trabajo irreversible. Durante sus años universitarios, su obsesión evolucionó de la simple observación a la experimentación química. Friedrich estaba convencido de que la ciencia médica había fallado en su propósito más noble, la preservación de la belleza. Le repugnaba la idea de que unos ojos de un azul celeste perfecto o de un verde esmeralda profundo tuvieran que pudrirse en la tierra junto con el resto de la carne vulgar. Comenzó a robar suministros del laboratorio de química, formaldehído, glicerina, alcoholes raros y compuestos metálicos. Convirtió su habitación en la pensión estudiantil en un laboratorio clandestino, donde el aire siempre olía a una mezcla acre de vinagre y muerte. Sus primeros sujetos de prueba no fueron humanos, sino animales callejeros que capturaba en los callejones de Viena. Gatos, perros y ratas se convirtieron en víctimas de su búsqueda de la fórmula perfecta, una solución que mantuviera el ojo turgente, brillante y vivo indefinidamente, separándolo del cuerpo moribundo. Llenó cuadernos enteros con anotaciones frenéticas, diagramas de la córnea y cálculos de presión intraocular. El fracaso lo enfurecía. Cuando un ojo se nublaba o se colapsaba en el frasco a los pocos días, Friedrich entraba en estados de ira silenciosa, destruyendo el vidrio con sus propias manos y cortándose en el proceso, mezclando su propia sangre con el fluido de preservación fallido. Esta búsqueda de la perfección se convirtió en su religión, y él en su único profeta y sacerdote. La graduación llegó y con ella el estallido de la Gran Guerra en 1914. Para la mayoría de Europa, el conflicto fue un apocalipsis de barro y gas. Para el doctor Friedrich von Helsing fue el paraíso. Alistado como cirujano de campo en el frente oriental, se encontró rodeado de una cantidad inagotable de material. En medio del caos de las trincheras, donde la vida valía menos que una bala, Friedrich perfeccionó sus técnicas quirúrgicas bajo el fuego de artillería. Vio hombres destrozados, rostros desfigurados y sobre todo ojos aterrorizados, ojos resignados, ojos que habían visto el infierno antes de cerrarse para siempre. Fue en un hospital de campaña improvisado en Galicia, donde cruzó la línea definitiva. Un joven soldado, un muchacho de apenas 19 años, con unos ojos de un color violeta extremadamente raro, una mutación genética fascinante, llegó gravemente herido por metralla en el abdomen. No había esperanza de salvarlo. En lugar de administrarle morfina y dejarlo ir en paz, Friedrich esperó. Esperó con la paciencia de un buitre a que el último aliento escapara de los pulmones del chico. Y en el caos de aquella noche, con los bombardeos sacudiendo la tierra y los gritos de los heridos ahogando cualquier sonido sutil, Friedrich extrajo sus primeros ojos humanos. No fue una autopsia autorizada, fue un robo. Sintió una descarga eléctrica de placer y poder al sostener esos orbes perfectos en sus manos enguantadas, todavía tibios, todavía brillantes. Los escondió en un frasco de mermelada vacío, lleno de su última versión del líquido preservativo, y los envió a Viena dentro de su equipaje personal. Ese acto marcó el nacimiento del verdadero monstruo. La guerra terminó, los imperios cayeron, pero Friedrich regresó a casa con una colección inicial de 12 pares de ojos y la certeza absoluta de que su destino era crear un panteón de miradas eternas.
Al establecerse en la Viena de la posguerra, utilizó su herencia familiar y su reputación de héroe de guerra para abrir su clínica privada. El edificio, una estructura imponente de piedra gris, fue elegido no por su ubicación, sino por sus sótanos profundos y laberínticos, remanentes de una antigua bodega de vinos que databa del siglo XVIII. Arriba, en la superficie, Friedrich construyó una fachada de respetabilidad inexpugnable. Decoró su consultorio con terciopelo rojo, madera de caoba y diplomas enmarcados en oro. Contrató a una enfermera eficiente pero sumisa, la señorita Greta, quien estaba demasiado intimidada por su genio como para hacer preguntas sobre las horas que el doctor pasaba encerrado en el sótano o sobre los extraños envíos de productos químicos industriales que llegaban de madrugada. Friedrich se convirtió en el médico de moda. Las damas de la alta sociedad acudían a él por migrañas o fatiga visual, y él las atendía con una galantería exquisita, besando sus manos y recetando gotas inofensivas. Pero cada vez que un paciente se sentaba en su silla de examen, bajo la potente luz de la lámpara de hendidura, Friedrich no estaba diagnosticando enfermedades, estaba catalogando, estaba buscando. Miraba a través de sus lentes de aumento y veía galaxias en los iris de sus pacientes, evaluando la textura, el color, la simetría. Si los ojos eran comunes, el paciente recibía su tratamiento y se iba. Pero si los ojos eran excepcionales, si poseían esa cualidad indescriptible de belleza rara que hacía vibrar el alma oscura de Friedrich, entonces el nombre del paciente era anotado en un libro de cuero negro que guardaba bajo llave en su escritorio. Ese libro no era una agenda médica, era un menú. Y así, mientras los años 20 rugían con jazz y decadencia, el doctor comenzó a planificar cómo cosechar aquellos especímenes que caminaban ignorantes por la ciudad, llevando en sus rostros los tesoros que él codiciaba más que el oro. El invierno de 1921 cayó sobre Viena como una mortaja de plomo y hielo. El Danubio se congeló en las orillas y el viento aullaba por las avenidas imperiales, cortando la piel de quienes no tenían un refugio digno. Fue en medio de este escenario desolador donde Friedrich von Helsing decidió que había llegado el momento de inaugurar su colección civil. Su libro negro ya contenía una docena de nombres, pero había uno que brillaba con una urgencia particular, una obsesión que le impedía dormir. Se trataba de Elias, un huérfano de la guerra de apenas 12 años que sobrevivía tocando un violín desafinado en las escaleras de la ópera estatal. Elías era un espectro de la hambruna, un saco de huesos envuelto en trapos sucios, invisible para la burguesía que asistía a los conciertos, excepto por un detalle que había capturado la atención del doctor semanas atrás. Sus ojos eran de un color ámbar líquido, casi dorados, una anomalía genética deslumbrante que parecía brillar con luz propia en la penumbra del atardecer. Para von Helsing, esos ojos en el rostro de un mendigo eran un insulto a la naturaleza, una joya incrustada en el barro que merecía ser rescatada, limpiada y entronizada en su santuario subterráneo. Durante días, el doctor lo observó desde la ventana de su carruaje, estudiando sus rutinas, sus horarios y, sobre todo, su soledad. Elías no tenía a nadie. Si desaparecía, el mundo no perdería ni un segundo en buscarlo. Era la víctima perfecta para el primer acto de su gran obra. La abducción no fue un acto de violencia bruta, sino una obra maestra de manipulación psicológica. Una tarde de tormenta de nieve, cuando las calles estaban casi desiertas, el carruaje del doctor se detuvo frente al niño. Friedrich bajó la ventanilla y con esa voz suave y paternal que había perfeccionado en su consulta, llamó al muchacho. No le ofreció dinero, sabía que eso sería sospechoso. Le ofreció lo que el niño más anhelaba,
calor y una promesa de curar la tos crónica que sacudía su pequeño cuerpo. «Tienes talento, hijo, pero esa tos te matará antes de que puedas tocar para el emperador», le dijo, extendiéndole una mano enguantada en piel de cabritilla. Elías, cegado por el frío y la reputación del buen doctor, cuyo rostro había visto en los periódicos, subió al carruaje. Ese fue su error fatal. El trayecto hacia la mansión fue silencioso. El niño miraba con asombro el interior de terciopelo, mientras Friedrich lo miraba a él como un taxidermista evalúa una pieza rara. Al llegar, entraron por una entrada lateral reservada para los suministros, evitando a la enfermera Greta y a cualquier paciente rezagado. El doctor condujo al niño directamente a una sala de examen privada en la planta baja. Le sirvió una taza de té caliente y le pidió que se quitara los harapos para auscultarlo. El té, por supuesto, estaba cargado con una dosis precisa de hidrato de cloral, suficiente para sedar a un caballo, pero calculada para no dañar el tejido ocular con una bajada de presión repentina. Cuando Elías despertó, el mundo había cambiado. Ya no estaba en la cálida sala de examen, sino en un espacio frío, con olor a humedad y productos químicos acres. Intentó moverse, pero sus extremidades estaban aseguradas con correas de cuero, a una silla quirúrgica de hierro atornillada al suelo de hormigón. Una luz cenital, potente y cegadora, caía directamente sobre su rostro, obligándolo a cerrar los párpados. Entonces escuchó la voz del doctor, no con el tono amable del carruaje, sino con una cadencia clínica y desapasionada. «Abre los ojos, Elías. Necesito verlos una última vez en su estado natural». El terror puro inundó al niño, pero la droga lo mantenía en un estado de parálisis motora parcial. Von Helsing emergió de las sombras, vestido con un delantal de goma negra que brillaba bajo la luz eléctrica, sosteniendo un blefarostato, un instrumento metálico diseñado para mantener los párpados abiertos a la fuerza. Lo que siguió en las horas siguientes, en ese sótano insonorizado, desafía toda descripción humana de la piedad. Friedrich no era un asesino sádico que disfrutaba del dolor por el dolor mismo. Era un perfeccionista. Inyectó anestesia local alrededor de las órbitas oculares, no por compasión, sino porque el dolor extremo causaba que los capilares del ojo se rompieran, arruinando la estética de la esclerótica blanca. Quería los ojos prístinos. Mientras trabajaba con bisturís de diamante y tijeras curvas, le hablaba al niño sobre la inmortalidad, sobre cómo sus ojos vivirían para siempre, admirados por generaciones, salvados de la corrupción de la tumba. Elías, consciente pero incapaz de gritar debido a una mordaza quirúrgica, vio cómo el instrumento se acercaba, vio el reflejo distorsionado del doctor en el metal y luego la oscuridad absoluta. La operación fue un éxito rotundo según los estándares de Von Helsing. Los globos oculares dorados flotaban ahora en una solución experimental de glicerina y formaldehído enriquecido, brillando bajo la luz de su laboratorio secreto con una intensidad sobrenatural. El resto de Elías, ahora considerado desecho biológico inútil, fue envuelto en una lona pesada junto con piedras y chatarra de hierro. Aprovechando la oscuridad de la noche y la niebla que cubría el río, Friedrich transportó el cuerpo en su carruaje hasta un punto desolado del canal del Danubio, lejos de las miradas curiosas. El sonido del bulto golpeando el agua helada fue el único requiem que tuvo el pequeño violinista. Friedrich regresó a casa, se lavó con un jabón abrasivo para eliminar cualquier rastro de olor a muerte y durmió profundamente, con la satisfacción del deber cumplido. A la mañana siguiente atendió a sus pacientes habituales con una sonrisa renovada.
sintiéndose más vivo y poderoso que nunca. Había cruzado el umbral, había tomado una vida en el corazón de la civilización, y el mundo seguía girando sin inmutarse. 2 semanas después, el cuerpo de Elias emergió en una orilla fangosa a varios kilómetros río abajo, hinchado y descompuesto. Fue un pescador quien dio la alerta, horrorizado por el estado del rostro del cadáver. El caso cayó en el escritorio del inspector jefe Karl Reinhardt, un veterano de la Policía Imperial, un hombre con el alma llena de cicatrices y los pulmones llenos de humo de tabaco barato. Reinhardt había visto de todo: crímenes pasionales, venganzas de la mafia, suicidios de guerra, pero cuando se arrodilló junto al pequeño cuerpo en la morgue, algo le heló la sangre más que la temperatura de la sala. Las cuencas de los ojos estaban vacías, sí, pero no habían sido picoteadas por los peces ni arrancadas con violencia bruta. Los bordes de los párpados mostraban cortes limpios, precisos, casi geométricos. «Esto no es obra de la naturaleza, ni de un loco con un cuchillo de cocina», murmuró Reinhardt al forense, encendiendo un cigarrillo con manos temblorosas. Quien hizo esto sabía exactamente dónde cortar. Cortó los nervios ópticos con la precisión de un cirujano. Sin embargo, la Viena de 1921 era un caos. La policía carecía de recursos. La ciencia forense estaba en pañales, y la ciudad estaba llena de médicos desempleados y estudiantes de medicina desesperados que practicaban en la clandestinidad. La investigación de Reinhardt se topó con un muro de ladrillos desde el principio. Nadie reclamó el cuerpo de Elias. Nadie sabía su nombre real. Era solo otro niño muerto en una ciudad llena de tumbas anónimas. El informe oficial, presionado por sus superiores que querían cerrar casos rápidamente para no alarmar a la prensa ni a los inversores extranjeros, concluyó que la muerte fue causada por ahogamiento accidental y mutilación post-mortem por fauna fluvial o hélices de barco. Reinhardt sabía que era una mentira. Sabía que había un depredador suelto, alguien con conocimientos anatómicos y una frialdad inhumana. Guardó la fotografía del rostro mutilado de Elias en su cajón personal, prometiéndose que no olvidaría. Mientras tanto, en su mansión, Friedrich von Helsing leía el periódico con una taza de café en la mano. Al ver la breve nota en la página 5 sobre el cuerpo no identificado hallado en el Danubio, sonrió levemente. La policía era incompetente, la sociedad era ciega, era invencible. Esa noche bajó a su sótano, acarició el frasco número 13 y supo que la colección necesitaba crecer. El color ámbar era hermoso, pero le faltaba el verde esmeralda, el gris tormenta, el violeta profundo. Abrió su libro negro, mojó la pluma en el tintero y seleccionó a su siguiente presa, una joven costurera del Distrito 7 con ojos del color de las hojas de otoño. La caza apenas había comenzado. Transcurrieron 2 años, y el calendario de Viena cambió sus hojas con una indiferencia cruel. De 1921 a 1923, la ciudad experimentó un renacimiento superficial. Los cafés se llenaron de nuevo, la ópera recuperó su esplendor y la inflación comenzó a estabilizarse, pero bajo esta costra de normalidad, el cáncer que era Friedrich von Helsing hizo metástasis en el tejido urbano. Ya no era un depredador cauteloso que probaba las aguas. Se había convertido en el dueño absoluto de la noche. Su confianza se había inflado hasta rozar el delirio de grandeza, alimentada por la ineficacia policial y su propia habilidad para mantener su doble vida impecablemente separada. Durante el día, era el pilar de la medicina moderna, publicando artículos en revistas internacionales sobre nuevas técnicas en cirugía de cataratas y recibiendo condecoraciones del Ministerio de Salud. Pero cuando el sol se ocultaba, el doctor descendía a su reino subterráneo, que había sufrido una transformación radical.
Aquel sótano húmedo y lleno de telarañas donde murió el pequeño Elías ya no existía. En su lugar, Friedrich había construido con sus propias manos y en el más absoluto secreto un santuario que rivalizaba con cualquier laboratorio universitario. Había instalado ventilación eléctrica para disipar los olores químicos, recubierto las paredes con azulejos blancos para facilitar la limpieza de la sangre y, lo más importante, había mandado construir estanterías de roble macizo que cubrían cada centímetro de pared disponible, diseñadas específicamente para albergar cientos de frascos de cristal soplado a mano. Su colección había crecido de una docena de piezas a más de 80 pares de ojos. Era una biblioteca de miradas robadas, un panteón silencioso donde cada frasco contaba la historia de una vida interrumpida. Había ojos de ancianos que habían visto el siglo anterior, ojos de niños que apenas habían aprendido a hablar, ojos de amantes, de ladrones, de músicos. Friedrich pasaba horas allí abajo, sentado en su sillón de cuero, bebiendo coñac y conversando con su audiencia cautiva. Había perfeccionado su fórmula preservativa. El líquido ya no era turbio, sino cristalino como el agua de manantial, y tenía la propiedad de realzar los pigmentos del iris, haciendo que los azules fueran más eléctricos y los marrones más profundos. Cada frasco tenía una etiqueta escrita con su caligrafía elegante, no con el nombre de la víctima, sino con la clasificación cromática y la fecha de adquisición. Para él, las personas habían dejado de existir en el momento de la extracción. Solo importaba el órgano, la obra de arte biológica. La costurera del Distrito 7, Ana, con sus ojos verdes como el musgo húmedo, ocupaba ahora el estante central, iluminada por una luz especial. Su desaparición había sido apenas una nota al pie en los periódicos. Otro crimen pasional sin resolver en los barrios obreros. Sin embargo, la arrogancia es a menudo el preludio de la caída, y Friedrich, embriagado por su propia impunidad, comenzó a correr riesgos innecesarios. Su obsesión por la variedad lo llevó a fijarse en objetivos más peligrosos, personas que, a diferencia de los mendigos, alguien podría echar de menos. En la primavera de 1923, su mirada se posó en una joven turista francesa llamada Sophie, hija de un diplomático menor que había venido a Viena a estudiar arte. Sophie tenía una heterocromía completa. Un ojo era de un azul pálido y el otro de un marrón avellana intenso. Era una rareza que Friedrich no podía dejar pasar. La siguió durante 3 días, fascinado por la asimetría divina de su rostro. A diferencia de sus víctimas anteriores, Sophie no era una indigente que subiría a un carruaje por la promesa de comida caliente. Friedrich tuvo que improvisar. La abordó en un callejón detrás del Museo de Historia del Arte, fingiendo un accidente. Se presentó como médico, ofreció ayuda, y en la confusión utilizó un pañuelo empapado en cloroformo. Fue un ataque a plena luz del día, arriesgado y brutal. La arrastró hasta su carruaje estacionado cerca, con el corazón latiéndole no de miedo, sino de una excitación salvaje. El procedimiento con Sophie fue complicado. La joven tenía una constitución fuerte y el cloroformo no la mantuvo sedada tanto tiempo como él había calculado. Despertó en medio de la cirugía, atada pero consciente, y sus gritos, aunque amortiguados por la insonorización del sótano, rompieron la concentración monástica de Friedrich. En un ataque de furia fría, tuvo que terminar el trabajo con una prisa que detestaba, cometiendo pequeños errores en la sutura de los párpados vacíos, algo que ofendía su perfeccionismo. Pero lo peor vino después. Al deshacerse del cuerpo, Friedrich rompió su propio protocolo. En lugar de llevarla al río o enterrarla en los bosques de las afueras, decidió, por pura pereza y arrogancia, dejar el cuerpo en un parque público, el Stadtpark,
cubierto apenas por unos arbustos, como si estuviera desafiando a la ciudad a encontrarla. Pensó que la policía, como siempre, lo trataría como un robo que salió mal. Le quitó las joyas y desordenó su ropa para simular un asalto sexual, creyendo que su inteligencia superior despistaría a cualquier investigador. No contó con que el destino, en forma de un jardinero madrugador, encontraría el cuerpo antes de que la descomposición borrara las pistas sutiles que su prisa había dejado. El hallazgo del cuerpo de Sophie sacudió a la ciudad. Una extranjera, una mujer de clase media, encontrada muerta y mutilada en uno de los parques más bellos de Viena. La presión diplomática fue inmediata. El consulado francés exigió respuestas, y el jefe de policía tuvo que poner a su mejor hombre en el caso, le gustara o no. El inspector Karl Reinhardt recibió el expediente con una mezcla de cinismo y una oscura satisfacción. Al ver las fotografías de la escena del crimen, sintió ese escalofrío familiar que no había sentido desde el caso del niño en el río 2 años atrás. Fue a la morgue personalmente, ignorando las protestas del forense jefe que quería despachar el asunto rápido. Reinhardt examinó el rostro de la joven francesa bajo la lupa. Las cuencas vacías le devolvieron la mirada de la oscuridad. Pero esta vez había algo más. Debido a la prisa de Friedrich, había quedado un residuo químico microscópico en la piel alrededor de las órbitas, un polvo amarillento muy tenue que el rocío de la mañana no había logrado lavar por completo. Reinhardt tomó una muestra con una pinza y la envió al laboratorio de la universidad, pidiendo un análisis de urgencia, pagando de su propio bolsillo para evitar la burocracia. 2 días después, el resultado llegó a su escritorio lleno de humo. La sustancia no era un veneno común ni un producto de limpieza industrial. Era una traza de ácido pícrico de alta pureza mezclado con un estabilizador de mercurio muy específico, una combinación utilizada casi exclusivamente en la preservación de tejidos biológicos delicados y en la fotografía médica antigua. Reinhardt se reclinó en su silla, exhalando una nube de humo gris. «No es un maníaco sexual», susurró para sí mismo, conectando por fin los puntos que llevaban años flotando en su mente. «Es un coleccionista y tiene acceso a suministros médicos que ni siquiera el Hospital Central usa en grandes cantidades». Sacó un mapa de Viena y comenzó a marcar con alfileres rojos los lugares donde habían aparecido los cuerpos extraños en los últimos 3 años. El niño del río, la costurera en el callejón, la turista en el parque. Luego superpuso las ubicaciones de las farmacias industriales y los proveedores de equipos médicos. No había una coincidencia geográfica clara, pero había un perfil psicológico emergiendo de la bruma. El asesino era culto, rico, y tenía un espacio privado donde realizar estas operaciones complejas sin ser molestado. Reinhardt comenzó a visitar las bibliotecas médicas y los registros de proveedores químicos, preguntando discretamente quién había estado comprando grandes cantidades de mercurio y ácido pícrico. La lista era corta, pero todos eran instituciones legítimas: la universidad, el Hospital General, un par de laboratorios de investigación. Parecía otro callejón sin salida, hasta que un viejo encargado de un almacén de suministros químicos en el distrito industrial le mencionó algo curioso. «Ah, sí, el mercurio es difícil de conseguir ahora, pero hay un caballero muy distinguido que viene cada 3 meses. Paga en efectivo, siempre oro o billetes nuevos. No pide factura. Dice que es para experimentos de taxidermia privada». Reinhardt sintió que su pulso se aceleraba. «¿Tiene un nombre?», preguntó conteniendo la respiración. «No, nunca me lo dio, pero su carruaje tiene un escudo en la puerta, muy discreto, casi borrado. Parece una serpiente enroscada en una copa, pero no es el símbolo farmacéutico habitual. Es más antiguo».
Reinhardt conocía la heráldica. Esa noche no durmió. Pasó las horas revisando libros de linajes prusianos y austriacos, buscando el escudo, y al amanecer, con los ojos rojos por el cansancio y el tabaco, su dedo se detuvo en una página, el escudo de armas de la familia von Helsing. Mientras tanto, Friedrich, ajeno a que el sabueso había captado su olor, estaba en su sótano, admirando su nueva adquisición. Los ojos de Sophie eran magníficos. La heterocromía brillaba bajo la luz eléctrica con una belleza hipnótica. Los colocó justo al lado de los de Elías. «Perfectos», murmuró, acariciando el cristal frío. «Ahora sois inmortales». Pero por primera vez, una sensación de inquietud rozó su nuca. Había oído rumores en el club de caballeros sobre la investigación policial, sobre cómo el viejo Reinhardt estaba haciendo preguntas incómodas en los almacenes. Friedrich sonrió con arrogancia, pero esa noche cerró la puerta de acero de su sótano con 3 vueltas de llave en lugar de 2. La partida de ajedrez había comenzado, y aunque él tenía todas las piezas blancas y la ventaja del tablero, el peón negro había comenzado a moverse hacia su rey. La ciudad de Viena, cómplice silenciosa hasta entonces, estaba a punto de convertirse en el tablero de una cacería final. El inspector Karl Reinhardt sabía que estaba entrando en la boca del lobo, pero no tenía otra opción si quería verle los dientes a la bestia antes de que volviera a morder. La mañana del martes, bajo una lluvia fina y persistente que lavaba el hollín de las fachadas vienesas, Reinhardt se presentó en la puerta de roble macizo de la clínica del Dr. von Helsing. No llevaba una orden de arresto, ni siquiera una citación oficial. Su arma era una pequeña caja de latón en el bolsillo de su gabardina, conteniendo la muestra del residuo químico hallado en el rostro de Sophie. La clínica, vista de cerca, imponía un respeto casi eclesiástico. Las ventanas altas y estrechas estaban cubiertas por cortinas de terciopelo pesado que impedían cualquier visión desde el exterior. Y la placa de bronce junto a la entrada brillaba con un pulido obsesivo, reflejando la cara cansada y sin afeitar del inspector como una advertencia deformada. Al tocar el timbre, fue recibido por la enfermera Greta, una mujer de mediana edad con la expresión vacía de quien ha aprendido a no ver ni oír nada fuera de lo estrictamente necesario. El silencio en la sala de espera era absoluto, roto únicamente por el tic-tac hipnótico de un reloj de pie que parecía contar los segundos de vida restantes de cualquiera que entrara allí. Reinhardt se sentó en un sofá de cuero rígido, sintiéndose un intruso en ese templo de la alta burguesía, un perro callejero que se ha colado en un salón de baile. Pasaron 20 minutos deliberados antes de que las puertas dobles del consultorio se abrieran. Friedrich von Helsing apareció en el umbral, una figura impecable en su traje de 3 piezas, con las manos entrelazadas a la espalda y una sonrisa que no llegaba a sus ojos detrás de las gafas redondas. «Inspector Reinhardt, qué sorpresa tan inusual», dijo con una voz suave, barítona y educada, invitándolo a pasar con un gesto de la mano que parecía más una orden que una cortesía. El despacho del doctor era una extensión de su mente, ordenado, frío y lleno de sombras estratégicas. Las paredes estaban forradas de libros médicos encuadernados en piel oscura, y en las vitrinas brillaban instrumentos quirúrgicos de plata y acero, colocados con una simetría militar. No había fotos familiares ni recuerdos personales, solo anatomía y frialdad. Reinhardt se sentó frente al enorme escritorio de caoba, sintiendo cómo el doctor lo analizaba, diseccionándolo con la mirada antes de que se pronunciara la primera palabra. Von Helsing no se sentó de inmediato. Caminó hacia una mesita auxiliar y sirvió 2 copas de jerez, ofreciendo una al policía con una generosidad calculada. «¿A qué debo el honor de esta visita, inspector?»
Supongo que no ha venido a revisar su miopía, aunque noto que entrecierra los ojos al mirar hacia la luz. Deberíamos corregir eso algún día. Reinhardt ignoró la copa y el comentario sobre su vista, aunque sintió el aguijón. Sacó la cajita de latón y la deslizó sobre la superficie pulida del escritorio. No estoy aquí por mis ojos, doctor. Estoy aquí por los ojos de otros, de una joven francesa encontrada en el Stadtpark, para ser exactos. El silencio se espesó. Von Helsing tomó la caja sin inmutarse, la abrió y observó el residuo amarillento con una curiosidad académica, como si estuviera examinando un espécimen raro de insecto y no la evidencia de un crimen atroz. ¿Ácido pícrico y trazas de mercurio?, preguntó el doctor, levantando una ceja con una calma exasperante. Una mezcla fascinante. Arcaica, diría yo. Se usaba en los tiempos de mis abuelos para la fijación de tejidos delicados. Hoy en día, la mayoría prefiere el formaldehído puro. ¿Qué le hace pensar que esto tiene algo que ver conmigo? Reinhardt se inclinó hacia adelante, invadiendo el espacio personal del médico. Me han dicho que usted es uno de los pocos hombres en Viena que aún compra estos químicos en cantidades industriales, doctor, y que su carruaje fue visto cerca del parque la noche de la desaparición. Era un farol, una mentira a medias para ver si el doctor parpadeaba, pero Friedrich von Helsing no parpadeó. El doctor soltó una risa breve, seca, carente de humor. Se reclinó en su sillón de cuero, cruzando las piernas con elegancia. Inspector, me decepciona. Basa sus acusaciones en los chismes de un almacenero y en la coincidencia de un carruaje negro en una ciudad llena de carruajes negros. Soy un hombre de ciencia, Reinhardt. Mis investigaciones requieren reactivos específicos para preservar córneas enfermas y estudiar patologías oculares. Compro esos químicos legalmente, pago mis impuestos y salvo la vista de los ciudadanos que pagan su sueldo. ¿Está insinuando que utilizo mi laboratorio para asesinar turistas en los parques? La voz de von Helsing había bajado una octava, volviéndose peligrosamente suave. Reinhardt sintió que perdía el control de la entrevista. El doctor estaba girando la mesa, convirtiendo la acusación en una ofensa a su honor. No insinúo nada, doctor. Solo sigo las pistas. Y las pistas huelen a conservante de museo, replicó Reinhardt, encendiendo un cigarrillo sin pedir permiso. Un pequeño acto de rebeldía en aquel ambiente estéril. El humo azul se elevó entre los dos hombres, una barrera nebulosa en medio de la guerra psicológica. Fue entonces cuando von Helsing jugó su carta maestra. Se levantó lentamente, caminó hacia la ventana y miró la lluvia caer. «Sabe, inspector, tengo amigos en el ministerio. El comisario general es paciente mío. Le operé de cataratas el año pasado. Estaría muy disgustado si supiera que uno de sus mejores hombres está acosando a un ciudadano respetable basándose en teorías fantasiosas. La posguerra ha dejado muchas mentes inestables. Quizás usted necesita un descanso. La obsesión puede nublar el juicio tan efectivamente como el glaucoma nubla la vista». La amenaza estaba velada, pero era clara como el cristal. Von Helsing le estaba diciendo que era intocable, que estaba protegido por las mismas instituciones que Reinhardt juró defender. El inspector sintió una oleada de impotencia y furia caliente subirle por el cuello. Sabía que el doctor era culpable. Podía verlo en la tensión casi imperceptible de su mandíbula, en la forma en que sus dedos tamborileaban rítmicamente sobre el escritorio, un tic nervioso que traicionaba su fachada de hielo. Pero saberlo y probarlo eran dos universos diferentes. «No necesito descanso, doctor. Necesito respuestas», dijo Reinhardt, poniéndose de pie y aplastando el cigarrillo a medio fumar en el cenicero de cristal inmaculado del escritorio, dejando una mancha de ceniza gris sobre la perfección del vidrio. «Y las voy a conseguir. Tenga cuidado con sus compras, von Helsing.
Viena es una ciudad grande, pero los ojos de la ley están en todas partes. Friedrich se giró, y por un segundo, solo un segundo, la máscara de civilidad cayó. Sus ojos detrás de los lentes brillaron con un odio puro y depredador, una mirada que prometía dolor y oscuridad. «Los ojos de la ley son ciegos, inspector», susurró el doctor, acercándose tanto que Reinhardt pudo oler su colonia, una mezcla de sándalo y algo metálico como sangre vieja. Y a veces, aquellos que miran demasiado donde no deben, terminan perdiendo la capacidad de ver por completo. Tenga cuidado al cruzar la calle. Los accidentes son tan comunes hoy en día. Reinhardt salió de la clínica con el corazón golpeándole las costillas como un martillo. La lluvia había arreciado, convirtiendo la calle en un río de barro y sombras. Se sentía sucio, contaminado por la presencia del doctor. Sabía que había cometido un error táctico al mostrar sus cartas demasiado pronto, pero también había confirmado su sospecha. Von Helsing no era solo un coleccionista, era un psicópata con complejo de Dios, un hombre que se creía por encima del bien y del mal. Y lo más aterrador no era su arrogancia, sino la certeza de que tenía razón. Era intocable por los medios legales convencionales. Mientras caminaba de regreso a la comisaría, empapado y furioso, Reinhardt comprendió que para atrapar a un monstruo que operaba en las sombras, él también tendría que descender a la oscuridad. No podía ganar jugando según las reglas de un sistema que el doctor manipulaba a su antojo. Necesitaba encontrar el eslabón débil, la grieta en la armadura. Y esa grieta, sospechaba, no estaba en el doctor, sino en su entorno, en la enfermera silenciosa, en los proveedores o en el propio sótano. Reinhardt se detuvo bajo una farola, mirando hacia atrás, hacia la silueta oscura de la mansión von Helsing, que se recortaba contra el cielo gris. «Disfruta tu victoria hoy, doctor», murmuró, «pero cada colección tiene un espacio limitado, y tarde o temprano cometerás un error fatal». Mientras tanto, en el despacho, Friedrich von Helsing miraba la mancha de ceniza en su cenicero con una mueca de asco. Limpió el vidrio con un pañuelo de seda y luego lo arrojó a la chimenea encendida. La visita del inspector había sido molesta, sí, pero también estimulante. Había sentido el miedo en el olor del policía, la duda en su voz. Le excitaba saber que estaba siendo cazado, le daba un nuevo sabor al juego. Pero Reinhardt tenía razón en una cosa: debía ser más cuidadoso. Ya no podía cazar en las calles abiertas. Necesitaba un método más seguro, una fuente de materia prima que no levantara sospechas ni dejara cadáveres en los parques. Su mente brillante comenzó a tejer un nuevo plan, uno que involucraba su posición en el hospital de beneficencia, un lugar lleno de gente olvidada por Dios y por el Estado, gente que nadie buscaría, gente cuyos ojos merecían ser salvados de la miseria. Sonrió, tomó un sorbo de jerez y bajó al sótano para calmar sus nervios con la visión de sus 80 pares de ojos que lo miraban fijamente, prometiéndole fidelidad eterna. La guerra había sido declarada y él tenía la intención de ganarla, ojo por ojo. La visita del inspector Reinhardt, lejos de detener la maquinaria de muerte del doctor von Helsing, sirvió como el catalizador para su evolución más siniestra. Friedrich comprendió que el cazador solitario que acecha en los callejones es vulnerable. Está expuesto al azar, a los testigos inoportunos y a los rastros forenses. Para sobrevivir y expandir su obra magna, debía dejar de ser un lobo para convertirse en un pastor que guía a su rebaño directamente al matadero bajo la plena luz del día y con la bendición de la sociedad. Su coto de caza ya no serían los parques oscuros ni las orillas del Danubio, sino los pasillos abarrotados y pestilentes del Hospital de Beneficencia de Santa María, una institución financiada por el Estado para atender
a los incurables, los indigentes y los olvidados de Dios. Allí, entre el olor a desinfectante barato y la sopa de repollo, Friedrich encontró el suministro inagotable de materia prima que tanto ansiaba, protegido por una burocracia tan densa que ningún inspector de policía podría penetrarla sin una orden judicial firmada por el mismísimo canciller. Como consultor honorario del hospital, von Helsing tenía acceso irrestricto a todas las salas del edificio. Pasaba sus mañanas de los miércoles caminando entre las filas interminables de camas de hierro, seguido por un séquito de enfermeras jóvenes y estudiantes de medicina que colgaban de cada una de sus palabras como si fueran evangelio. Para el observador externo era la imagen misma de la filantropía, un hombre rico y exitoso donando su valioso tiempo para aliviar el sufrimiento de los pobres. Acariciaba la frente de los moribundos, consolaba a las viudas tísicas y prometía tratamientos revolucionarios. Pero bajo esa máscara de santidad, sus ojos escaneaban las salas con la frialdad de un comprador de ganado. No buscaba síntomas de tuberculosis o sífilis, buscaba irises, buscaba esa chispa de color única en medio de la podredumbre. El hospital estaba lleno de gente que nadie reclamaría si desapareciera. Inmigrantes sin papeles, ancianos sin familia, locos inofensivos. Eran fantasmas en vida, y Friedrich se propuso convertirse en el barquero que los cruzaría a la otra orilla, cobrando su peaje en forma de tejido ocular. El nuevo sistema era de una eficiencia aterradora. Cuando Friedrich localizaba a un paciente con los ojos deseados, como Magda, una joven lavandera de provincias que había llegado a la ciudad buscando trabajo y terminó con una neumonía severa y unos ojos de un violeta grisáceo hipnótico, ponía en marcha el protocolo. No la secuestraba, la rescataba. Con voz grave y preocupada, informaba al director del hospital que el caso de la paciente era demasiado complejo para las limitadas instalaciones de la beneficencia, pero que él, en su infinita bondad, estaba dispuesto a trasladarla a su clínica privada para una cirugía experimental gratuita. ¿Cómo negarse ante tal generosidad?, pensaban los administradores, aliviados de tener una boca menos que alimentar. Se firmaban los papeles de traslado, se sellaban los permisos con tinta roja burocrática y la víctima salía del hospital por la puerta principal en una camilla, bendiciendo el nombre del doctor von Helsing mientras era cargada en el carruaje negro que la llevaría no a la curación, sino a la colección. Magda lloró de gratitud cuando el doctor le sostuvo la mano durante el trayecto, sin saber que esa mano era la misma que sostendría el bisturí que la dejaría ciega antes de morir. Una vez en la mansión, la farsa médica continuaba hasta el último momento. Las víctimas eran instaladas en habitaciones limpias, alimentadas con caldos nutritivos y tratadas con una dignidad que nunca habían conocido en sus miserables vidas. Esto servía a un doble propósito: ganarse la confianza absoluta del paciente para que no intentara huir, y mejorar su estado físico general para que los ojos estuvieran hidratados y pletóricos de vida antes de la extracción. Friedrich llamaba a esta fase el engorde. Magda pasó 3 días en la clínica creyendo que estaba en el cielo. El doctor le hablaba de una operación sencilla para aliviar la presión craneal que curaría sus dolores de cabeza. La noche de la cirugía, ella misma caminó hacia el sótano, apoyada en el brazo de Greta, la enfermera, quien a estas alturas actuaba como un autómata aterrorizado, sospechando la verdad, pero demasiado paralizada por el miedo y la complicidad para hablar. Magda se acostó en la mesa de operaciones con una sonrisa, respiró el gas anestésico dulce y se deslizó hacia la inconsciencia, soñando con volver a ver los campos de lavanda de su pueblo. Nunca despertó. La extracción fue impecable. Friedrich, libre de la prisa y el peligro de la calle, trabajó con la calma de un maestro relojero.
Los ojos de Magda, una vez separados de los nervios y músculos, fueron sumergidos en el frasco número 94. El cuerpo fue incinerado en el horno del propio hospital de beneficencia 2 días después, gracias a un certificado de defunción falsificado por el propio doctor que citaba fallo cardíaco repentino. Las cenizas de Magda se mezclaron con las de cientos de otros anónimos en la fosa común, y el crimen perfecto se consumó sin que un solo policía levantara una ceja. Mientras tanto, el inspector Reinhardt se encontraba en un callejón sin salida desesperante. Las desapariciones en las calles habían cesado por completo. No había más cuerpos en el río ni en los parques. Viena parecía haberse vuelto segura de repente, pero el instinto de Reinhardt le gritaba que algo estaba terriblemente mal. Los depredadores no se vuelven vegetarianos de la noche a la mañana, gruñía a sus subordinados, golpeando el mapa de la ciudad donde los alfileres rojos habían dejado de multiplicarse. Sabía que von Helsing estaba activo, podía sentirlo en la atmósfera opresiva de la ciudad, pero el doctor se había vuelto invisible. Reinhardt comenzó a vigilar la clínica desde un café al otro lado de la calle, pasando horas interminables observando quién entraba y quién salía. Veía llegar ambulancias, veía descargar pacientes pálidos y enfermos, y días después veía salir nada, o a veces un ataúd discreto siendo cargado en un coche fúnebre nocturno. Cuando intentó investigar estos decesos, se topó con un muro de papeles legales impecables, causas naturales, complicaciones postoperatorias, tuberculosis avanzada. Todos los documentos estaban firmados, sellados y archivados correctamente. Von Helsing no estaba ocultando los cuerpos. Los estaba enterrando legalmente frente a las narices de la ley. La frustración de Reinhardt comenzó a afectar su salud y su carrera. Sus superiores lo amenazaron con la suspensión si seguía acosando a un héroe nacional sin pruebas. «¡Es un asesino!», gritó Reinhardt en la oficina del comisario una tarde con el rostro rojo de ira. «Está matando a los pobres con su pluma antes de tocarlos con el bisturí». Pero el comisario, un hombre político preocupado por las próximas elecciones y las donaciones de la clase alta, lo echó del despacho. «Tráigame una prueba, Karl. Una sola prueba real. Un testigo, un arma, un ojo en un frasco. Hasta entonces, von Helsing es intocable». Reinhardt salió a la calle, derrotado pero no vencido. Comprendió que la vigilancia externa no servía. Necesitaba ojos dentro de la fortaleza. Necesitaba a alguien que pudiera ver lo que ocurría en ese sótano blindado. Su mente voló hacia la única otra persona que vivía en esa casa, la sombra silenciosa que abría la puerta, la enfermera Greta. Si había un eslabón débil en la cadena de acero del doctor, tenía que ser ella. Friedrich, ajeno a que el inspector estaba cambiando de táctica, vivía en un estado de éxtasis constante. Su colección había superado los 100 ejemplares. Las estanterías del sótano estaban casi llenas, creando un mosaico de colores y miradas que lo envolvía por completo. Pasaba las noches catalogando, reordenando y simplemente admirando la forma en que la luz jugaba con las córneas preservadas. Pero la perfección es una amante exigente, y la repetición comenzó a aburrirle. Los ojos de los campesinos y los indigentes eran hermosos, sí, pero carecían de la historia, de la profundidad intelectual que él asociaba con la verdadera grandeza. Empezó a desear algo más desafiante. No quería solo ojos bonitos, quería ojos que hubieran visto el mundo, ojos de artistas, de visionarios, ojos que tuvieran alma. Y en su arrogancia comenzó a mirar a su propio círculo social, a las fiestas de la ópera, a los salones literarios. Su hambre estaba mutando de nuevo, volviéndose más refinada e infinitamente más peligrosa. Ya no le bastaba con limpiar la basura de la ciudad.
Ahora quería cosechar las flores más raras del jardín de Viena. Fue en una de estas galas benéficas donde conoció a Isabella, una joven prodigio del piano, ciega de nacimiento. Isabella no tenía vista, pero sus ojos eran de un blanco lechoso, casi plateados, con vetas de un azul profundo como grietas en el hielo. Eran ojos muertos para el mundo, pero vivos para el arte de Friedrich. Eran la paradoja suprema, la belleza de la visión sin la función de ver. Son puros, pensó Friedrich mientras le besaba la mano tras su recital. Nunca han sido contaminados por la fealdad de la realidad. Solo han visto música. La obsesión prendió en él como fuego en madera seca. Isabella no era una indigente, era una celebridad menor, protegida por su familia y su fama. Tomarla sería un riesgo incalculable, un suicidio social y legal si algo salía mal. Pero al mirar esos orbes de plata inútil, Friedrich supo que no podría resistirse. Tenía que tenerlos. Serían la joya de la corona de su colección, el centro de su altar. Y así, mientras Reinhardt planeaba cómo acercarse a la enfermera, el doctor comenzaba a trazar el plan más audaz y temerario de su carrera criminal. Robar los ojos de una mujer que ya vivía en la oscuridad para darles la luz eterna de su sótano. El inspector Karl Reinhardt sabía que las fortalezas más inexpugnables rara vez se tomaban mediante un asalto frontal. Casi siempre caían porque alguien olvidaba cerrar una puerta trasera o porque un guardia, consumido por la culpa o el soborno, decidía mirar hacia otro lado. En el caso de la fortaleza de von Helsing, ese punto débil tenía nombre y rostro: Greta Miller. Reinhardt había pasado las últimas 2 semanas construyendo un perfil de la enfermera. Era una mujer soltera, de 45 años, devota católica, que vivía en un pequeño apartamento alquilado lleno de imágenes de santos y velas votivas. Su vida se dividía entre la clínica y la iglesia de San Esteban. No tenía amigos, no tenía amantes, no tenía vicios conocidos. Pero Reinhardt, con su ojo entrenado para detectar la miseria humana, veía en ella los signos inconfundibles de una conciencia que se está pudriendo desde adentro. Veía cómo sus manos temblaban al recibir la comunión, cómo miraba por encima del hombro al caminar por la calle, cómo había envejecido 10 años en los últimos 2. Ella era el eslabón que se estaba oxidando bajo la presión ácida de los secretos del doctor. El encuentro no fue accidental. Reinhardt esperó un domingo lluvioso, después de la misa vespertina. Siguió a Greta hasta un pequeño parque cerca de la iglesia, donde ella solía sentarse a alimentar a las palomas, quizás buscando redención en ese pequeño acto de bondad. El inspector se sentó en el extremo opuesto del banco, encendió un cigarrillo y dejó que el humo se mezclara con la niebla. El padre Thomas dice que la confesión limpia el alma, Greta, dijo Reinhardt sin mirarla, con voz suave y cansada. Pero hay manchas que ni siquiera el agua bendita puede quitar. Manchas de sangre inocente. Greta se congeló. Su bolsa de migajas de pan cayó al suelo y las palomas se dispersaron en un aleteo gris. No gritó, no corrió. Simplemente se encogió sobre sí misma como si esperara un golpe físico. Yo no sé de qué habla, señor, susurró con la voz quebrada por el pánico. Reinhardt se giró lentamente y la miró a los ojos, no con ira, sino con una piedad devastadora. Lo sabes, Greta. Sabes sus nombres: Magda, el niño del violín, la chica francesa. Los veo en tu cara. Cada noche que intentas dormir, ellos están ahí, ¿verdad? Mirándote con esas cuencas vacías. Greta comenzó a llorar en silencio, lágrimas calientes que se mezclaban con la lluvia fría en sus mejillas pálidas. Reinhardt no la presionó. Dejó que el silencio y la culpa hicieran su trabajo. Él es un hombre poderoso,
sollozó finalmente, retorciendo un pañuelo empapado entre sus dedos. Si hablo, él lo sabrá. Él lo ve todo. Dice que tiene ojos en todas partes. Reinhardt se acercó un poco más, invadiendo su espacio de miedo para ofrecerle una salida. Él es solo un hombre, Greta, un hombre enfermo, y su tiempo se está acabando, pero el tuyo no tiene por qué terminar con el de él. Si me ayudas, si me das algo real, puedo protegerte. Puedo sacarte de Viena antes de que la tormenta estalle, pero necesito saber qué hay en el sótano. Necesito saber dónde están los ojos. Greta negó con la cabeza frenéticamente, aterrorizada. Nunca bajo allí. Está prohibido. Solo él tiene la llave. Es una puerta de acero. Escucho el zumbido de los ventiladores, huelo los químicos, pero nunca he visto... Se detuvo, dándose cuenta de que ya había dicho demasiado. Reinhardt la tomó de la mano, un gesto que la sorprendió. No necesitas bajar, Greta. Solo necesito que me avises. La próxima vez que él planee una operación especial. La próxima vez que alguien entre y no sepas cuándo saldrá. Solo una señal, una nota bajo mi puerta, una llamada. Hazlo por tu alma, si no por la ley. Greta no respondió, pero en sus ojos aterrorizados, Reinhardt vio la grieta. La semilla de la traición había sido plantada. Mientras Reinhardt trabajaba en las sombras, Friedrich von Helsing se movía bajo los candelabros de cristal de los salones más exclusivos de Viena, tejiendo su propia red. Su objetivo, Isabella, la pianista ciega, se había convertido en el centro de su universo. Había asistido a todos sus conciertos durante el último mes, enviándole docenas de rosas blancas después de cada actuación. Finalmente, logró ser presentado formalmente en una recepción privada. Isabella era una criatura etérea, de piel de porcelana y movimientos gráciles, pero sus ojos, esos ojos plateados y ciegos, eran imanes que atraían la locura de Friedrich con una fuerza gravitacional irresistible. Se acercó a ella con la suavidad de una serpiente deslizándose sobre terciopelo. «Señorita Isabella», dijo, tomando su mano con una reverencia excesiva. Su música describe un mundo de colores que la mayoría de los videntes ignoran. Es una tragedia que sus ojos no puedan ver la belleza que sus dedos crean. Isabella, acostumbrada a la lástima o a la adulación, se sintió intrigada por la intensidad en la voz de aquel hombre. Friedrich no perdió tiempo. En las semanas siguientes se convirtió en su confidente. La visitaba en la mansión de sus padres, siempre con la excusa de discutir teorías musicales o traerle libros en braille. Pero poco a poco, la conversación giró hacia la medicina. Con una crueldad calculada al milímetro, Friedrich comenzó a sembrar en ella una esperanza venenosa. Le habló de avances revolucionarios, de técnicas experimentales que él había desarrollado en secreto, capaces de restaurar nervios ópticos atrofiados. Le mintió con la convicción de un profeta. He estudiado su caso, Isabella. Su ceguera no es irreversible, es un bloqueo, una puerta cerrada que yo tengo la llave para abrir. Imagínese ver el rostro de su madre, ver las teclas del piano, ver la luna. Para Isabella, que había vivido en la oscuridad perpetua, estas palabras eran como agua para un moribundo en el desierto. Su familia, escéptica al principio, fue seducida por la reputación impecable del doctor y su carisma autoritario. ¿Quiénes eran ellos para dudar del milagro de Viena? Friedrich manipuló sus emociones con la destreza de un virtuoso, alternando entre el entusiasmo científico y una falsa modestia. Finalmente lanzó el anzuelo. «No puedo realizar el procedimiento en el hospital público», les dijo con gravedad en una cena privada. «Es demasiado arriesgado. Hay demasiados gérmenes, demasiadas distracciones. Mi clínica privada tiene el equipo estéril necesario, pero debe ser un secreto. Si la comunidad médica supiera que estoy a punto de desafiar a Dios, curando una ceguera congénita, el escrutinio
sería insoportable. Debemos hacerlo en silencio. Isabela, temblando de emoción, aceptó. Aceptó ponerse en manos del hombre, que prometía darle la luz, sin saber que él planeaba sumirla en una oscuridad aún más profunda, la de la muerte. La fecha fue fijada para el viernes siguiente, aprovechando que los padres de Isabela viajarían a Salzburgo por un asunto legal, dejando a la joven al cuidado seguro del doctor para su postoperatorio. Friedrich salió de la mansión de los pianistas esa noche sintiendo una euforia que casi lo mareaba. Caminó hacia su carruaje bajo la luz de la luna, mirando sus propias manos. Pronto, esas manos sostendrían los ojos de plata. Ya tenía el frasco preparado, el número 100, un recipiente de cristal de roca tallado especialmente para la ocasión. Sería su obra maestra, la culminación de su vida. Pero en la soledad de su apartamento, Greta Miller miraba el calendario con terror. Había escuchado la llamada telefónica del doctor, confirmando los preparativos de la sala de operaciones para el viernes por la noche. Había oído la orden de preparar dosis masivas de anestesia y conservantes. Sabía que no se trataba de una simple operación de cataratas. El instinto le gritaba que algo terrible iba a suceder. Se arrodilló frente a su pequeño altar, rezando hasta que sus rodillas sangraron, pidiendo una señal. Y la señal llegó en forma de un recuerdo, la voz del inspector en el parque. «Hazlo por tu alma». Con manos temblorosas, Greta tomó un pedazo de papel y escribió 3 palabras: viernes, noche, Isabela. Metió la nota en un sobre sin remitente y salió a la noche tormentosa, caminando como un fantasma hacia la comisaría del distrito. No se atrevió a entrar. Simplemente deslizó el sobre por debajo de la puerta lateral y corrió hacia la oscuridad, llorando, sabiendo que acababa de firmar su propia sentencia o su salvación. Al día siguiente, Reinhardt encontró el sobre. Al leer el nombre Isabela, su sangre se heló. Sabía exactamente quién era: la pianista, la celebridad. Si von Helsing tocaba un solo cabello de esa chica, Viena ardería. Pero también sabía que esta era su oportunidad. El viernes por la noche, el doctor estaría distraído, concentrado en su arte. Era el momento de golpear. Reinhardt cargó su revólver de servicio, comprobó el tambor y miró su reflejo en el espejo sucio de su oficina. «Se acabó el juego, doctor», murmuró. Pero una duda corroía su mente. ¿Llegaría a tiempo para salvar a la chica o solo llegaría a tiempo para encontrar otro par de ojos flotando en un frasco? La carrera contra el reloj había comenzado, y el premio era la vida de una mujer inocente y la caída de un monstruo. La noche del viernes cayó sobre Viena con la furia de un presagio bíblico. Una tormenta eléctrica, inusualmente violenta para la época, desgarraba el cielo sobre la ciudad, iluminando las agujas góticas de la catedral con relámpagos que parecían venas de fuego en un cuerpo enfermo. En la clínica del doctor von Helsing, sin embargo, el ruido del trueno apenas penetraba las gruesas cortinas de terciopelo y las paredes aisladas. Dentro reinaba una calma artificial, un silencio cargado de expectativas eléctricas. Isabela llegó puntualmente a las 8, traída por el carruaje privado del doctor. Bajó del vehículo con la ayuda de su bastón blanco y la mano firme de von Helsing, quien la esperaba bajo la lluvia, con un paraguas negro, protegiéndola como si fuera una reliquia sagrada hecha de azúcar. La joven pianista estaba radiante, temblando no de frío, sino de una esperanza ingenua y devastadora. Llevaba su mejor vestido, una seda azul pálido que hacía juego con las vetas de sus ojos ciegos, creyendo que esa sería la noche en que su vida cambiaría para siempre. Y tenía razón, aunque en un sentido que su mente inocente jamás podría haber concebido. Al entrar en el vestíbulo, el aire olía a cera de abejas y flores frescas.
un aroma dulce que enmascaraba el hedor químico que reptaba desde las profundidades de la casa. Greta, la enfermera, estaba de pie junto a la escalera, pálida como un cadáver. Sus manos estaban escondidas en los bolsillos de su delantal para ocultar el temblor incontrolable que las sacudía. Cuando vio entrar a Isabela, tan joven, tan confiada, sintió un impulso nauseabundo de gritar, de empujarla hacia la puerta y decirle que corriera hacia la tormenta. Pero entonces los ojos de von Helsing se posaron en ella. Fue una mirada fugaz, detrás de las gafas redondas, pero llevaba un peso de amenaza tan absoluto que la garganta de Greta se cerró. «Lleva a la señorita Isabela a la habitación de preparación, Greta», ordenó el doctor con su voz suave y melódica. «Y asegúrate de que esté cómoda. Esta noche haremos historia». Greta asintió mecánicamente, convertida en un engranaje más de la maquinaria de muerte, rezando en silencio para que su nota hubiera llegado, para que alguien, quien fuera, viniera a detener el horror. Mientras guiaba a la ciega por el pasillo, Isabela le apretó el brazo. «¿Está usted bien, Greta? Su pulso parece muy acelerado», preguntó con esa sensibilidad aguda de quien no ve. «Es solo la tormenta, señorita», mintió Greta, tragándose las lágrimas. «Solo la tormenta». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en la comisaría del distrito cuarto, el ambiente era todo menos tranquilo. El inspector Reinhardt no estaba en su despacho revisando papeles. Estaba en la armería, cargando su revólver de servicio con una lentitud deliberada. A su alrededor, 3 hombres se preparaban en silencio. No eran una unidad oficial, eran voluntarios, policías de la vieja escuela que debían favores a Reinhardt, o que, como él, estaban hartos de ver cómo los ricos y poderosos de Viena trataban la ley como una sugerencia. No había orden judicial. El juez de guardia, un amigo del comisario, se había negado a firmar un registro basado en la nota anónima de una enfermera histérica. Reinhardt sabía que si entraban en esa casa y no encontraban nada, si interrumpían una operación legítima, su carrera terminaría esa misma noche y probablemente acabaría en una celda por allanamiento. Pero la imagen de los ojos vacíos de Sophie y del niño del río le quemaba la conciencia. «Escuchen bien», dijo Reinhardt, cerrando el tambor de su arma con un chasquido metálico. «Si nos equivocamos, yo asumiré toda la culpa. Diré que os obligué. Pero si tengo razón, si ese bastardo tiene a la chica, no esperéis órdenes. Haced lo que sea necesario para neutralizar la amenaza. ¿Entendido?» Los hombres asintieron. Salieron por la puerta trasera hacia la lluvia, subiéndose a un coche policial sin marcar, con las luces apagadas, deslizándose hacia la mansión como tiburones en aguas negras. De vuelta en la clínica, el ritual preoperatorio había comenzado. Isabela ya estaba vestida con una bata de lino blanco, sentada al borde de la camilla en la sala de preparación. Von Helsing entró, trayendo consigo una bandeja de plata con una jeringa y un pequeño frasco de líquido transparente. «Esto es solo un sedante suave, querida», susurró, limpiando la piel de su brazo con un algodón empapado en alcohol. «Te ayudará a relajarte y preparará tus nervios ópticos para la estimulación». Isabela sonrió, girando su rostro hacia la voz. «Confío en usted, doctor. Usted es mis ojos ahora». Esa frase casi hizo que Friedrich soltara una carcajada de triunfo, pero se contuvo. Inyectó el contenido lentamente. No era un sedante suave, era una mezcla potente de morfina y un paralizante muscular derivado del curare. Quería que ella estuviera consciente pero inmóvil, plácida, incapaz de resistirse cuando llegara el momento de la verdad. A medida que la droga corría por sus venas, la cabeza de Isabela cayó suavemente hacia atrás y una sensación de pesadez cálida invadió sus extremidades. El viaje comienza.
murmuró el doctor acariciando su cabello. Luego, hizo una señal a Greta para que lo ayudara a trasladarla. No al quirófano de la planta baja, sino al montacargas disimulado detrás de un panel de madera en la biblioteca, el que descendía directamente al sótano. El descenso fue lento y chirriante. A medida que la cabina bajaba, la temperatura descendía drásticamente. Isabela, en su estado de ensoñación inducida por la droga, sintió el cambio. ¿Por qué hace tanto frío?, balbuceó con la lengua pastosa. Para preservar la pureza, mi niña, respondió Friedrich, cuya voz ahora resonaba con una acústica diferente, rebotando en los azulejos y el hormigón. Cuando las puertas del montacargas se abrieron, el espectáculo que se reveló habría hecho gritar a cualquiera con vista. El sótano estaba iluminado por cientos de bombillas eléctricas que hacían brillar las paredes blancas y, sobre todo, las estanterías. Los 100 frascos con sus 200 ojos flotantes parecían observar la llegada de la nueva integrante. Von Helsing empujó la camilla hacia el centro de la sala bajo la gran lámpara quirúrgica. Estaba en su elemento, respirando el aire filtrado con deleite. Se colocó su delantal de goma negra, se ajustó los guantes y seleccionó su bisturí favorito, uno con mango de nácar. Greta se quedó en una esquina paralizada, mirando los frascos con horror renovado. ¿Va a empezar ya?, preguntó la enfermera con un hilo de voz. Inmediatamente, respondió él. La belleza no espera. Fuera, el coche de Reinhardt se detuvo a una calle de distancia. La lluvia golpeaba el parabrisas con violencia. Los 4 hombres bajaron y corrieron hacia la entrada lateral de servicio, la misma por la que había entrado el pequeño Elias años atrás. Reinhardt probó la manija. Estaba cerrada. Sin dudarlo, sacó una ganzúa de su bolsillo. Sus manos, habitualmente firmes, temblaban ligeramente por la adrenalina. «¡Rápido, jefe!», susurró uno de sus hombres, mirando hacia las ventanas oscuras de la planta superior. «No hay luces arriba. Deben estar abajo». El cerrojo cedió con un clic seco. Reinhardt empujó la puerta y entraron en la cocina, con las armas desenfundadas. La casa estaba en silencio, un silencio sepulcral que solo era roto por el lejano zumbido de un generador eléctrico. «¿Oís eso?», dijo Reinhardt, señalando hacia el suelo. «Ventilación viene de abajo». Se movieron por el pasillo principal como sombras, buscando el acceso al sótano. No sabían dónde estaba la puerta oculta. Perdieron minutos preciosos registrando el despacho, la sala de estar, golpeando las paredes buscando huecos. En el sótano, Friedrich von Helsing colocó el blefarostato en el ojo derecho de Isabela. El metal frío hizo que la joven intentara retroceder, pero sus músculos no respondían. Un gemido sordo escapó de su garganta. «Shh, tranquila», susurró el doctor, inclinándose sobre ella. Su rostro estaba tan cerca que su aliento empañaba la piel de la chica. «No sentirás dolor, solo una presión, y luego serás eterna. Tus ojos verán cosas que tú nunca pudiste imaginar. Me pertenecerán, Isabela, serán la corona de mi reino». Levantó el bisturí, la hoja brillando bajo la luz cenital, apuntando con precisión milimétrica al borde de la córnea plateada. En ese instante arriba, en la biblioteca, uno de los hombres de Reinhardt tropezó con el panel de madera hueco. «¡Aquí!», gritó. Reinhardt corrió y encontró el mecanismo oculto entre los libros falsos. Al activarlo, el panel se deslizó, revelando el hueco del montacargas y una escalera de caracol de hierro que se hundía en el abismo iluminado. El sonido del mecanismo activándose resonó en el sótano como un disparo. Friedrich se congeló, con el bisturí a milímetros del ojo de Isabela. «¿Qué fue eso?», siseó, girándose hacia la escalera. Greta, viendo su oportunidad, o quizás reaccionando por puro instinto de supervivencia,
Lanzó una bandeja de instrumentos quirúrgicos al suelo. El estruendo metálico rompió el trance del momento. «¡Es la policía!», gritó ella con una voz que no reconoció como propia. «¡Están aquí!». La cara de Von Helsing se contorsionó en una máscara de odio bestial. No miedo, sino ira pura por la interrupción de su obra maestra. Miró a Isabella, luego a la escalera por donde ya se escuchaban las botas pesadas bajando a toda velocidad. Sabía que no tenía tiempo para terminar la cirugía con la precisión requerida, pero no podía dejarla ir. No podía dejar que se llevaran sus ojos de plata. Con un gruñido gutural cambió el agarre del bisturí, de la delicadeza de un cirujano a la fuerza de un asesino. Si no podía tenerlos perfectos, nadie los tendría. Levantó la mano para apuñalar, no para extraer. «¡Policía, suelte el arma!». La voz de Reinhardt tronó desde la mitad de la escalera, amplificada por la acústica del sótano. El inspector saltó los últimos 3 escalones, apuntando con su revólver al pecho del doctor. La escena que se encontró lo perseguiría hasta la tumba. La sala blanca, las estanterías llenas de ojos mirando, la chica atada en la mesa y el monstruo vestido de negro sobre ella. Friedrich se giró, usando el cuerpo de Isabella como escudo humano, con el bisturí presionado contra la arteria carótida de la joven. «Un paso más y la desangro aquí mismo», gritó, con los ojos desorbitados detrás de sus gafas. El sótano se convirtió en un escenario de pesadilla mexicana. Reinhardt y sus hombres apuntando, el doctor acorralado pero letal, y Greta sollozando en el suelo. La tormenta de fuera había cesado, pero dentro, la verdadera violencia estaba a punto de estallar. El sótano de la mansión Von Helsing se había transformado en una pintura estática de tensión insoportable. El zumbido constante de los ventiladores eléctricos parecía haberse amplificado, convirtiéndose en un rugido sordo dentro de los oídos del inspector Reinhardt. Frente a él, a escasos 5 metros, el doctor Friedrich von Helsing sostenía el bisturí con una firmeza que contradecía la locura brillante de su mirada. La hoja de acero quirúrgico presionaba la piel blanca del cuello de Isabella, justo donde el pulso latía frenéticamente, una línea roja amenazando con abrirse en cualquier segundo. La pianista, paralizada por la mezcla de drogas y terror, emitía sollozos ahogados, lágrimas ciegas resbalando hacia sus orejas. «Baje el arma, doctor», repitió Reinhardt, con las 2 manos aferradas a la empuñadura de su revólver, apuntando al entrecejo del médico. «No tiene salida. La casa está rodeada. Termine con esto con un poco de dignidad». Friedrich soltó una carcajada estridente que rebotó en las paredes de azulejo blanco. «¿Dignidad? ¿Usted me habla de dignidad, inspector? ¿Un perro del gobierno con botas sucias que irrumpe en el templo de la ciencia?». Escupió las palabras con desprecio, sin relajar ni un milímetro la presión sobre la garganta de la chica. «Usted no ve lo que hay aquí, Reinhardt, solo ve crímenes. Yo veo la eternidad. Veo la preservación de la belleza ante la podredumbre inevitable que usted representa. Si doy un paso atrás, todo esto…» Hizo un gesto amplio con la cabeza hacia las estanterías repletas. «Será destruido por sus manos vulgares. Convertirán mi obra maestra en evidencia, en números de expediente. Jamás». La locura en su voz era palpable, una vibración oscura que helaba la sangre. Friedrich sabía que su vida social había terminado, que el médico respetable había muerto en el momento en que la puerta se abrió. Ahora solo quedaba el coleccionista y estaba dispuesto a defender su reino hasta las últimas consecuencias. Greta, todavía encogida en el suelo, vio algo que los hombres armados no podían ver desde su ángulo. La mano libre de Von Helsing, la que no sostenía el bisturí, se movía lentamente hacia atrás, tanteando la superficie de una mesa de trabajo donde reposaba un frasco grande de ácido sulfúrico concentrado utilizado para limpiar los restos óseos. «¡Cuidado!»,
gritó la enfermera, rompiendo su parálisis. «Tiene ácido». La advertencia llegó una fracción de segundo tarde. Con un movimiento fluido y repentino, Friedrich soltó a Isabella, empujándola violentamente hacia los policías para crear un obstáculo humano, y al mismo tiempo lanzó el frasco de ácido con todas sus fuerzas hacia Reinhardt. El inspector, reaccionando por puro instinto de supervivencia, se agachó y cubrió su rostro con el brazo. El frasco se estrelló contra el pilar de hormigón detrás de él, estallando en una lluvia de cristal y líquido corrosivo que siseó al tocar el suelo y las botas de los oficiales. El olor acre y quemante llenó el aire instantáneamente, provocando toses y confusión. «Fuego a discreción, pero cuidado con la chica», rugió Reinhardt, recuperándose del aturdimiento. Los disparos estallaron en el espacio confinado, un estruendo ensordecedor que hizo temblar los tímpanos. Pero Friedrich ya no estaba en el centro de la sala. Aprovechando la nube de vapor químico y el caos, se había lanzado hacia las estanterías, buscando la cobertura de su propia colección. Las balas de la policía, destinadas a él, encontraron otros objetivos. Los proyectiles impactaron contra los frascos de vidrio. El sonido fue como el de 1000 campanas rompiéndose al mismo tiempo. El líquido preservativo estalló en géiseres. Y los cientos de ojos humanos que Friedrich había recolectado con tanto esmero, salieron despedidos, rodando por el suelo, rebotando en las paredes, mezclándose con los cristales rotos. Fue una escena de pesadilla surrealista, una alfombra de miradas muertas esparciéndose por el laboratorio, ojos azules, verdes, marrones y grises flotando en charcos de formaldehído y sangre. El doctor gritó, no de dolor físico, sino de una agonía espiritual al ver su obra destruida. «¡Salvajes! ¡Malditos salvajes!», aullaba mientras corría agachado detrás de las filas de estantes que explotaban bajo el fuego cruzado. Reinhardt avanzaba, pateando cristales y ojos, tratando de llegar hasta Isabella, quien se arrastraba ciega y aterrorizada por el suelo resbaladizo, cortándose las manos y las rodillas con los fragmentos de vidrio. Uno de los oficiales logró agarrarla y arrastrarla hacia la seguridad de la escalera. «¡Tengo a la chica, jefe!», gritó. Reinhardt asintió con los ojos inyectados en sangre por los vapores del ácido. «Ahora a por él, no dejen que escape». Pero von Helsing conocía su sótano mejor que nadie. Llegó al fondo de la sala, donde una vieja estantería de vinos, anterior a su laboratorio, ocultaba el acceso a los cimientos originales del siglo XVIII. Con una fuerza nacida de la desesperación, empujó la estantería, revelando un agujero negro y húmedo en la pared de piedra. La entrada a las antiguas catacumbas de drenaje pluvial de Viena, un laberinto olvidado que conectaba los sótanos de las mansiones históricas con el sistema de alcantarillado principal. Friedrich se giró una última vez antes de entrar en la oscuridad. Su rostro estaba manchado de hollín y líquido preservativo. Sus gafas estaban rotas y su expresión era la de un demonio acorralado. «¡Esto no termina aquí, Reinhardt!», gritó, su voz perdiéndose en el eco del túnel. «La oscuridad es mi aliada. ¡Nunca me encontraréis!». Y con eso se sumergió en el agujero, desapareciendo en las entrañas de la tierra. Reinhardt llegó a la abertura segundos después, jadeando. Miró hacia la oscuridad insondable, de donde emanaba un hedor a moho y aguas estancadas. Sabía que entrar ahí era un suicidio táctico. Era territorio desconocido, estrecho y oscuro. Pero la idea de dejar que ese monstruo escapara para volver a empezar su colección en otra ciudad o en otro país era inaceptable. Se giró hacia sus hombres. «Sacad a la chica y a la enfermera de aquí. Llamad refuerzos y bloquead todas las salidas del alcantarillado en un radio de 2 kilómetros». «¿Y usted, jefe?», preguntó el oficial más joven, mirando con miedo el agujero negro.
Reinhardt sacó una linterna de su cinturón y recargó su revólver con manos que ya no temblaban, sino que estaban firmes con la resolución del verdugo. «Yo voy a bajar. Alguien tiene que asegurarse de que el diablo no vuelva a subir». Sin esperar respuesta, Reinhardt se metió en el túnel, agachando la cabeza para no golpearse con los arcos de ladrillo bajo. El sonido de sus pasos chapoteando en el barro se desvaneció rápidamente, dejando a los oficiales en el laboratorio destruido, rodeados por el silencio repentino y la mirada acusadora de cientos de ojos que brillaban en el suelo bajo la luz parpadeante de las bombillas rotas. El túnel era una garganta de piedra que oprimía el pecho. El aire era denso, frío y húmedo. Reinhardt avanzaba con la linterna en una mano y el arma en la otra, iluminando las paredes cubiertas de limo verde y salitre. Podía escuchar, a unos 50 metros por delante, el sonido arrastrado y frenético de Von Helsing huyendo. El doctor no tenía luz, pero se movía con la memoria de quien ha estudiado los mapas antiguos de la ciudad. La persecución se convirtió en una cacería primaria. Ya no había leyes, ni jueces, ni sociedad. Solo dos hombres en la oscuridad, uno impulsado por la justicia y la venganza, el otro por el instinto de conservación y la locura. El suelo se volvía cada vez más resbaladizo, cubierto de una capa de grasa y desperdicios. Las ratas chillaban y corrían ante el paso de los intrusos, sus ojos rojos brillando en la oscuridad como versiones diminutas y vivas de la colección destruida. Reinhardt tropezó varias veces, golpeándose los hombros contra los ladrillos afilados, pero no bajó el ritmo. «¡Ríndete, Von Helsing!», gritó, su voz resonando con un eco fantasmal que distorsionaba las palabras. «¡No hay salida! ¡Las patrullas te esperarán arriba!». No hubo respuesta verbal, solo el sonido de una respiración agitada y el chapoteo de agua. De repente, el túnel se abrió en una cámara más amplia, una antigua cisterna de intersección donde convergían varios canales de desagüe. El ruido del agua corriente era más fuerte aquí, un torrente subterráneo que rugía con la fuerza de la tormenta que había caído arriba. Reinhardt barrió la cámara con su linterna. Estaba vacía. «¿Dónde estás?», murmuró, girando sobre sus talones. Entonces escuchó un sonido metálico arriba. Levantó el haz de luz hacia el techo abovedado. Allí, trepando por una escalera de mantenimiento de hierro oxidado que conducía a una tapa de alcantarilla, estaba Friedrich. Estaba a mitad de camino, luchando con la tapa pesada que parecía estar atascada por el óxido y el asfalto de la calle. «¡Alto! ¡Disparo!», gritó Reinhardt, apuntando hacia arriba. Friedrich miró hacia abajo, cegado por la luz. Su rostro era una máscara de desesperación. Empujó la tapa con el hombro, gritando de esfuerzo, pero el hierro no cedía. Estaba atrapado entre el cazador y la superficie sellada. «¡No puedes matarme!», aulló el doctor, soltándose de una mano para sacar un segundo bisturí que tenía oculto en su bota. «¡Soy necesario! ¡Soy la vanguardia!». En un acto de locura final, en lugar de rendirse, se soltó de la escalera y se lanzó hacia abajo, hacia Reinhardt, con el bisturí en alto, cayendo como un ángel negro desde la oscuridad del techo abovedado. Reinhardt no tuvo tiempo de pensar. El instinto tomó el control. Apretó el gatillo. El fogonazo iluminó la cisterna como un relámpago subterráneo. El estruendo del disparo fue ensordecedor dentro de la cámara acústica de la cisterna, un trueno confinado que golpeó las paredes de ladrillo y reverberó en el agua negra como una onda de choque física. El cuerpo del doctor Friedrich von Helsing, suspendido por un instante en el aire como un ángel caído, con las alas cortadas, se desplomó hacia atrás. No hubo grito. Solo el sonido húmedo y pesado del impacto contra el agua residual y el fango acumulado durante siglos.
El líquido salpicó las paredes, manchando el ladrillo antiguo con una mezcla de suciedad y sangre fresca. Reinhardt se quedó inmóvil, con el revólver aún humeante en la mano, el brazo extendido y el pecho subiendo y bajando en espasmos violentos mientras intentaba recuperar el aliento en el aire viciado. El eco del disparo tardó una eternidad en morir, dejando paso de nuevo al sonido del goteo constante y el correr de las ratas invisibles. El inspector bajó el arma lentamente, sus oídos zumbando, y dirigió el haz de luz de su linterna hacia el bulto oscuro que flotaba boca abajo en el canal de desagüe. El escalpelo de hielo, el hombre que había buscado la belleza eterna en la muerte, yacía ahora en el lugar más inmundo de Viena, rodeado de excrementos y podredumbre, una ironía final que el destino había tallado con crueldad poética. Reinhardt avanzó chapoteando, con el agua llegándole hasta las rodillas, sintiendo el frío penetrar sus huesos. Al llegar junto al cuerpo, lo giró con un esfuerzo considerable. El rostro de von Helsing estaba intacto, salvo por una expresión de sorpresa congelada, los ojos abiertos, mirando hacia la bóveda oscura del techo, viendo finalmente esa nada absoluta que tanto había temido o quizás anhelado. La bala había entrado por el pecho, destrozando el corazón que, metafóricamente, había dejado de latir hacía años. Reinhardt no sintió triunfo, ni alivio, solo un asco profundo y una fatiga que le pesaba más que el plomo. Se inclinó sobre el cadáver para buscar el segundo bisturí, asegurándose de que la amenaza estaba neutralizada, pero mientras palpaba el interior de la levita empapada del doctor, sus dedos rozaron algo rígido y rectangular en el bolsillo interior, algo que Friedrich había protegido con su propio cuerpo al caer. Era un cuaderno pequeño, encuadernado en una piel extrañamente suave y pálida, cerrado con una banda elástica. Reinhardt lo sacó, limpiando el barro de la cubierta con su manga, y lo abrió bajo la luz temblorosa de la linterna. Lo que leyó en esas páginas, escritas con la caligrafía microscópica y perfecta del doctor, le heló la sangre más que la temperatura del túnel. No era solo un catálogo de ojos, era un libro de contabilidad. Las primeras páginas detallaban las características de las víctimas como Reinhardt esperaba. Sujeto 12, iris color miel, textura granular, preservado en solución B. Pero a medida que avanzaba hacia las fechas más recientes, la naturaleza de las anotaciones cambiaba. Aparecían nombres, nombres de personas vivas, poderosas e intocables. Pago al director Müller del Hospital de Beneficencia, 5.000 coronas por el desvío de pacientes terminales sin familia. Soborno al forense jefe K, 2.000 coronas por certificados de defunción falsificados. Causa, tuberculosis. Donación al fondo de campaña del consejero municipal, 10. Sura coronas a cambio de inmunidad en inspecciones sanitarias. Reinhardt sintió náuseas. Von Helsing no era un monstruo solitario que operaba en las sombras. Era un tumor que había crecido gracias a la alimentación de un sistema corrupto. El hospital, la morgue, incluso el ayuntamiento, todos habían comido de su mano. Habían vendido a los pobres de Viena como carne de cañón para las fantasías de un psicópata, todo a cambio de oro y silencio. El doctor no solo había robado ojos, había comprado la ceguera voluntaria de la ciudad. El sonido de voces y chapoteos a lo lejos lo sacó de su lectura. «¡Jefe! ¡Jefe! ¿Está ahí?» Eran sus hombres. Reinhardt cerró el cuaderno y lo guardó en su propio bolsillo, pegado a su pecho, sintiendo el peso de la verdad quemándole la piel. «¡Aquí!», gritó con voz ronca. «¡Está muerto!». Minutos después, las luces de varias linternas inundaron la cisterna. Los oficiales miraron el cadáver del aristócrata flotando en la mierda con una mezcla de horror y fascinación morbosa. «Dios santo», murmuró uno. «Es él, realmente es él».
comenzaron la ardua tarea de sacar el cuerpo, atándolo con cuerdas para izarlo por la boca de alcantarilla que Friedrich había intentado abrir. Reinhardt subió el último, sintiéndose más sucio que nunca, llevando consigo la evidencia que podría hacer caer al gobierno de la ciudad. Al salir a la superficie, la tormenta había pasado, dejando un aire limpio y frío. Pero la escena en la calle frente a la clínica no era de paz. Había coches oficiales aparcados en fila, hombres de traje hablando en susurros y un cordón policial que mantenía a raya a los curiosos y a los primeros periodistas que olían la sangre. El comisario general, un hombre corpulento con bigote de morsa y ojos de tiburón, estaba allí, fumando un cigarrillo con nerviosismo. Al ver a Reinhardt salir de la alcantarilla cubierto de lodo, se acercó rápidamente. —¿Está hecho, Karl? —preguntó en voz baja, sin mirar el cuerpo del doctor que estaba siendo cargado en una furgoneta negra sin marcas. —Está muerto, señor —respondió Reinhardt, sosteniendo la mirada del jefe—. Pero esto no ha terminado. Encontré algo, un cuaderno. Implica al director del hospital, agente de su propio círculo, comisario. Von Helsing pagaba por las víctimas. Esto es una red criminal masiva. El comisario se quedó inmóvil. Miró alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. Luego extendió la mano con la palma abierta. —Dámelo, Karl. Reinhardt retrocedió un paso, instintivamente llevando la mano a su bolsillo. —Señor, esto es evidencia. Tenemos que procesarlo. Hay que arrestar a Müller, al forense. El comisario soltó una risa amarga y cansada, negando con la cabeza como si estuviera hablando con un niño ingenuo. —¿Arrestarlos? ¿Estás loco? ¿Tienes idea de lo que pasaría si esto sale a la luz? Viena está tratando de reconstruirse, de atraer inversores, de olvidar la guerra. Si el mundo se entera de que nuestro médico más laureado era un carnicero y que nuestras instituciones le vendían a los pobres, el gobierno caerá. Los créditos internacionales se cancelarán. Habrá disturbios en las calles. El comisario dio un paso adelante, su voz endureciéndose. Von Helsing era un loco solitario, un héroe de guerra que perdió la razón, una tragedia aislada. Esa es la historia, esa es la verdad que Viena necesita. Dámelo, Karl. Es una orden directa. Reinhardt miró el rostro de su superior, luego miró la furgoneta donde se llevaban al monstruo y finalmente miró hacia la clínica, donde otros policías estaban sacando bolsas negras con los restos de la colección destruida. Comprendió con una claridad dolorosa que la justicia era una ilusión. Había matado al dragón, pero el castillo pertenecía a los demonios. Si entregaba el cuaderno, desaparecería en una incineradora antes del amanecer. Si se lo quedaba y trataba de publicarlo, él mismo aparecería flotando en el Danubio al día siguiente, víctima de un suicidio lamentable. La maquinaria era demasiado grande, demasiado pesada. Con una lentitud que le dolió en el alma, Reinhardt sacó el cuaderno empapado de su bolsillo y lo puso en la mano del comisario. «Como ordene, señor», dijo, sintiendo que algo dentro de él moría en ese instante, algo más vital que su propio corazón. El comisario guardó el libro sin mirarlo, suspiró aliviado y le dio una palmada en el hombro manchado de barro. «Has hecho un gran trabajo hoy, Karl. Has salvado a la ciudad. Tómate una semana de permiso, te la has ganado, y olvida esto, por tu bien». El jefe se dio la vuelta y comenzó a dar órdenes para limpiar y asegurar la escena. Reinhardt se quedó solo bajo la luz de una farola, temblando de frío y de rabia impotente. Vio cómo sacaban a Isabela en una camilla, viva, sedada, pero viva. Al menos había salvado eso. Un par de ojos plateados que seguirían viendo, aunque fuera en la oscuridad. Pero mientras la ambulancia se alejaba, Reinhardt supo que la verdadera oscuridad no estaba en los ojos de la chica, ni en el sótano del doctor. La verdadera oscuridad estaba en los despachos de Caoba,
en las firmas de los documentos oficiales y en el silencio cómplice de una ciudad que prefería enterrar sus pecados bajo alfombras de terciopelo antes que mirarse al espejo. A la mañana siguiente, los periódicos titularon «Tragedia en el distrito Rin. El eminente doctor von Helsing fallece tras un brote de locura repentina». El artículo hablaba de estrés postraumático de la guerra, de un accidente en su laboratorio, de una mente brillante que se quebró. No se mencionaron los ojos, no se mencionaron los sobornos, no se mencionó a Elías, ni a Sophie, ni a Magda. Eran fantasmas de nuevo, borrados por la tinta de la imprenta oficial. Reinhardt leyó el periódico en un café, bebiendo un aguardiente fuerte a las 9 de la mañana. Miró a la gente pasar por la calle, sonriendo, ajena a que caminaban sobre los cimientos de un matadero. Arrugó el papel, lo dejó sobre la mesa y salió a caminar sin rumbo, sabiendo que aunque el doctor estaba muerto, sus ojos, los ojos metafóricos de la vigilancia y el control, seguían allí, observándolo todo desde las sombras del poder. La mansión de Friedrich von Helsing fue demolida silenciosamente en 1930, borrando la cicatriz física de la ciudad bajo la excusa del progreso urbanístico. Hoy, un parque infantil ocupa ese terreno maldito, y los niños juegan inocentes sobre la tierra que una vez ocultó el Museo de la Muerte, ajenos a los gritos que aún resuenan en los cimientos olvidados. El inspector Reinhardt murió solo y olvidado años después, llevándose a la tumba el secreto de una red de corrupción que jamás fue desmantelada, una verdad demasiado pesada para un solo hombre. Pero la leyenda persiste en los susurros de Viena. Se dice que no todos los frascos fueron destruidos aquella noche en el tiroteo. Se rumorea que en el mercado negro de los coleccionistas más depravados de Europa todavía circulan pequeños recipientes de cristal con ojos humanos perfectamente conservados que parecen seguirte con la mirada, testigos mudos de una época donde la belleza valía más que la vida. Esto nos deja con una reflexión final perturbadora. El doctor está muerto, pero el sistema que le permitió existir sigue vivo. ¿Cuántos monstruos caminan hoy entre nosotros, protegidos por su prestigio y nuestras propias cegueras, esperando el momento de reclamar nuestros ojos para su propia colección? Si has sentido el frío de esta historia recorriendo tu espalda, no permitas que se desvanezca en el silencio. Suscríbete ahora al canal, activa la campana de las notificaciones y comparte este relato con aquellos que se atreven a mirar al abismo. Ayúdanos a mantener encendida la llama de la memoria para que la oscuridad del pasado no nos consuma de nuevo.